Sé lo que estaréis pensando la familia real y sus dramas, pero ¿y si esta vez la lealtad se convirtió en moneda de cambio y los hijos en peones? La corona cierra la puerta, pero el salseo apenas empieza. Hay límites para el precio de la fama. La verdad es que hemos sido testigos de cómo la maquinaria implacable de los medios ha ejercido una presión inmensa. Y ahora sé lo que estaréis pensando, cómo es posible que el príncipe Harry, después de tanta polémica, pretendiera regresar como si nada. La realidad es que el rey Carlos III le ha cerrado la puerta en las narices. Sin reunión, sin dinero, sin misericordia. Y Meghan, pues ella está echando humo más que nunca. Se acabó el juego para la familia real, o al menos para lo que ellos creían que era un juego. Si el príncipe Harry, en su inocencia o quizás en una dosis considerable de ingenuidad, realmente creyó que septiembre sería su momento de reconciliación, la vida, o más bien la fría realidad, le ha propinado una bofetada real en toda cara. Informes que han salido a la luz susurrados en los pasillos palaciegos y gritados en las rotativas confirman que el rey Carlos III ha rechazado tajantemente la solicitud de Harry para una reunión a solas durante su prevista visita al Reino Unido. Las declaraciones oficiales, claro que sí, guapi, hablan de problemas de agenda, de calendarios, que no cuadran, de incompatibilidades. Pero no seamos ingenuos, ¿eh? Esto no fue ni por asomo una cuestión de timing o de un choque fortuito de citas. Carlos simplemente está harto, está hasta la coronilla, como se diría. Y no me refiero solo a cansado en el sentido mundano de la palabra, de tener mucho trabajo o poco sueño. Estamos hablando de una fatiga emocional, una extenuación espiritual y sobre todo un hastío político de la marca personal de Harry, de su especie de ruleta rusa real, caótica, impredecible y para la monarquía francamente autodestructiva. Desde que Spare, ese libro que no fue un susurro sino un grito a los cuatro vientos, golpeó las estanterías como una auténtica bomba literaria, Carlos ha tenido que soportar humillaciones públicas que no se le deseaban ni a su peor enemigo. Ha visto cómo las relaciones diplomáticas internacionales se tensaban, cómo se desconfiaba de la Casa Real por las revelaciones y cómo la imagen milenaria de la monarquía recibía golpes por doquier, desde podcasts cuidadosamente producidos hasta entrevistas en horario estelar meticulosamente orquestadas. Y a pesar de todo ese daño colateral, a pesar de esa herida abierta en la institución, Harry, el autoproclamado duque de la disfunción, y la cosa es que el nombre le viene que ni pintado ahora pretende regresar para una charla de corazón a corazón, para un coffee break familiar. Pues no, esta vez no. Esa puerta, la de la compasión incondicional, se ha cerrado de golpe. Porque mientras el rey Carlos III emitía ese rechazo real en un tono que, aunque oficial, se sentía como un portazo definitivo, la verdadera explosión, la dinamita pura, ocurrió a 5 kilómetros de distancia en la opulenta y soleada Montecito. Corre la voz y los ecos resuenan en cada rincón de los tabloides de que Meghan Markle no se tomó nada, absolutamente nada bien la noticia de la reunión fallida de Harry. De hecho, furiosa, ni siquiera comienza a describir su estado de ánimo, su volcán interno. Según una fuente cercana a la familia de esas que lo saben todo, Meghan no podía creer que Harry no hubiese escalado la situación, que no hubiera presionado más con esa diplomacia que tanto gusta en palacio. Es más, se dice que estaba estupefacta de que no sacara la artillería pesada, como por ejemplo el arma más emotiva que tienen usar a Archie y Lilibet como palanca emocional, como una especie de rehenes tiernos en esta guerra mediática. Para Meghan esto no fue, ojo al dato, simplemente una reunión perdida entre padre e hijo. No, para ella era mucho más trascendente. Fue una oportunidad de negocio echada a perder, un cálculo financiero desmoronado. Porque detrás de cada súplica por sanar, por reconstruir puentes que, por cierto, parecían haber volado por los aires, hacía mucho, había algo mucho más tangible en juego. Algo que a estas alturas lo es todo para ellos, su verdadero motor, el dinero. Y es que Montecito no se paga solo, ¿eh? Esa mansión de 14 millones de dólares con 16 baños. Sí, has oído bien, 16 baños. No me extraña, la verdad, eso sí que es una jaula dorada bien grande, la seguridad privada de élite, la educación carísima de los niños, los estilistas personales, los equipos de relaciones públicas 24/7 y cualquier gurú de bienestar que tengan actualmente en nómina, todo, absolutamente todo, tiene un precio. Y ese precio es altísimo, tan alto que exige una entrada constante de billetes. La gente está flipando con el gasto. La cuestión es que para Harry, criado en la opulencia de la realeza, la idea de no tener dinero es casi un concepto abstracto. Pero para Meghan, que viene de un mundo donde el éxito se mide en contratos y marcas la ausencia de ingresos, es una amenaza existencial. La presión es real y se nota.
¿Se atreverá Meghan a tomar las riendas de esta narrativa ahora que los caminos reales parecen cerrarse por completo? Esa es la pregunta que flota en el aire, densa como la tensión en Buckingham. Silencio. Un silencio que no es paz sino el preludio de una tormenta. Así es como se siente el ambiente en el Olimpo de Hollywood para los Sussex, un lugar que prometía ser su nuevo reino tras la huida de la monarquía. Imagínate esto, la burbuja de Hollywood, esa donde todo era champán y promesas de proyectos multimillonarios, de repente empieza a desinflarse con un siseo que nadie puede ignorar. Tras el estrepitoso fracaso del acuerdo con Spotify, un contrato que les había reportado una suma considerable, pero que terminó en un fiasco estrepitoso, y el tambaleo evidente del contrato con Netflix, que parecía una cuerda floja sobre un abismo financiero, Meghan, según los informes más fidedignos, vio en esa reunión con Carlos, con el rey de Inglaterra, no una oportunidad de sanación familiar, sino un salvavidas. Una chance de oro, una jugada maestra para recuperar el favor de la Casa Real, o al menos para asegurar algún tipo de apoyo financiero, un estipendio encubierto que les permitiera seguir con su vida de ensueño. Incluso si no se trataba de dinero contante y sonante de cheques mensuales con la firma de Su Majestad, hubiera sido oro puro para su imagen pública, un golpe de relaciones públicas que revitalizaría su marca moribunda, que ya empezaba a mostrar signos de fatiga, de agotamiento. Pero esa puerta se ha cerrado de golpe, y Meghan no solo está molesta, no es una rabieta de princesa triste. Ella está al borde del pánico, de la desesperación, de la caída libre. ¿Te imaginas lo que es pasar de ser la comidilla del mundo, la mujer que lo dejó todo por amor, a que las puertas se cierren ante ti? Que nadie se equivoque, la furia de Meghan no es simplemente personal, es en el fondo una jugada estratégica fría y calculada. Una mujer que, como la mismísima Ana Bolena, comprende el poder de la narrativa y el riesgo de perderla. Ella sabe perfectamente que sin acceso real, sin esa mística de la corona, que una vez los elevó a los altares mediáticos, su marca pierde todo su brillo. ¿Para qué ser una royal si no puedes monetizarlo, si el salseo deja de ser rentable sin títulos, o al menos sin el lustre que les daban, sin reuniones con la realeza que eran más un fotocall encubierto que un encuentro familiar, sin que sus hijos reales sean el centro de atención de los titulares de la prensa rosa? Todo eso se traduce en su frío cálculo, en menos poder, menos prensa y, lo más importante para ellos, menos cheques en el banco. Porque, a ver, al final del día, la vida de lujo que llevan en Montecito, con esa casa inmensa y esos baños que no sé ni para qué, tantos quizás para el espíritu, sin cuerpo, como diría, el chiste es insostenible sin una fuente constante de ingresos que ya no tienen tan clara. Harry, que según las voces expertas como Angela Levy no tiene un oficio ni una carrera en el mundo real más allá de ser príncipe, se ve presionado por mantener un estándar de vida que Meghan al parecer exige que sea altísimo. Quieren dinero, dinero y más dinero. Y esa reunión con Carlos no era una visita familiar, no, era una negociación, una desesperada llamada de auxilio encubierta. Y ahora que se ha caído la cosa, se complica mucho. La presión por dar un heredero varón, por ser digno de la línea sucesoria en el pasado, se ha transformado en la presión por generar un cheque por mantener un estatus. La luna de miel en Hollywood ha terminado y es hora de enfrentarse a la cruda realidad de que el brillo de la realeza se les está apagando. Sin ese acceso, sin esa conexión constante con la institución que los encumbró y que ahora los repudia su valor en el mercado del entretenimiento, se desploma. Y esa es una verdad que, según parece, les golpea directamente en el bolsillo y en el ego. Se están convirtiendo en la jaula dorada que una vez criticaron. La ironía no se pierde en nadie. La vida en el exilio dorado sin las mieles de la corona se antoja ahora menos cuento de hadas y más prisión. La cruda realidad financiera es que en Hollywood la relevancia es efímera y el interés del público es un animal volátil difícil de domar sin un escándalo constante, o al menos sin el brillo inconfundible de la corona real. Y ese brillo, por más que lo intenten, no se compra con chequeras ni con exclusivas. Es un legado que se hereda o se pierde. Y ellos parece que lo están perdiendo a pasos agigantados. ¿Creéis que esta caída en picada de sus ingresos los hará reconsiderar su estrategia o simplemente los empujará a buscar un nuevo pozo de salseo para monetizar? Dejadme vuestros comentarios porque la cosa promete y mucho. Hablemos de hechos, de números fríos y de contratos rotos. La burbuja de Hollywood, esa que prometía ser el nuevo Edén de los Sussex, está, como vimos en el capítulo anterior, en un proceso de desinflado doloroso y humillante. Y la realidad es que lo que se ve en la alfombra roja, el brillo de los focos, a menudo oculta una cruda verdad financiera. El acuerdo con Spotify, aquel que se anunció a bombo y platillo con una cifra que superaba los $20 millones, resultó ser un fracaso estrepitoso.
Cancelado después de una sola temporada de un puñado de entrevistas que, seamos honestos, a nadie le importaron demasiado. Un brindis al sol, como decimos aquí, un proyecto que más que contenido relevante parecía diseñado para generar un efecto idiomotor de aburrimiento. Y Netflix, aquel gigante del streaming que les dio una plataforma global, ahora se tambalea al borde del abismo en su relación con ellos. Su docuserie Harry, Meghan, sí generó un breve y explosivo estallido de atención global, eso es innegable, pero envejeció con la dignidad y el impacto duradero de The Crown ni de lejos. Más bien se ha convertido en un artefacto más de la cultura del usar y tirar. Su compañía de producción Archewell Productions sigue intentando desesperadamente encontrar su propia identidad, si es que alguna vez la tuvo, más allá de ser un escaparate para el drama real. No ha logrado consolidar una reputación por un contenido de calidad, sino más bien por el salseo y la polémica. El programa infantil de Meghan Pearl, aquel que prometía ser su gran salto como productora, fue cancelado incluso antes de que viera la luz. Un golpe bajo, sin duda. Y el documental de polo que Harry apoyó fue básicamente objeto de burlas en las canchas y en los círculos mediáticos. En resumen, y como ya hemos dicho, con un punto de ironía que no podemos evitar, la luna de miel en Hollywood ha terminado y no hay visado de prórroga a la vista. Angela Levin, la biógrafa real que lleva años desentrañando la compleja y a menudo trágica saga de la familia Windsor, no solo lo dijo con la claridad que la caracteriza, lo diseccionó con una precisión quirúrgica, con esa brutal honestidad que solo quienes han visto de cerca la maquinaria del poder pueden ofrecer. Cuando le preguntaron por qué el príncipe Harry estaba de repente tan desesperado por sentarse frente al padre, al que había acusado públicamente de negligencia emocional, racismo y abandono, Levin ni parpadeó. Su respuesta directa y sin ambajes es: el dinero espetó. Simple sí, directo también, acertado indudablemente. Y francamente, ¿quién podría discutirlo a estas alturas con los números en la mano? Es la verdad incómoda que nadie quiere oír. Ella ha argumentado con vehemencia que Harry, despojado de sus deberes reales, de esa estructura que le daba propósito y sobre todo alejado del banco familiar, la inmensa maquinaria económica que antes le financiaba cada capricho y necesidad, ahora está dando palos de ciego. Flota a la deriva buscando desesperadamente relevancia en un mar de celebridades donde la única moneda de cambio es el éxito y la visibilidad constante. No tiene un oficio, un negocio o una carrera en el mundo real, bromeó durante un panel reciente con un toque de esa acidez que la caracteriza. Y la cosa es que tiene razón, todo lo que ha conocido, todo lo que le ha dado un estatus es la vida real, esa jaula dorada que tanto criticó. Y la abandonó sin un plan B. ¿Te imaginas la ansiedad de una princesa triste o un príncipe desubicado ante la incertidumbre económica? Es una situación muy bonita, sí señor. Porque a ver, ¿qué es Harry sin la corona? ¿Qué tiene para ofrecer más allá del salseo sobre su familia que ya empieza a sonar a disco rayado? La conclusión es, cruda, la viabilidad financiera de los Sussex está en entredicho el castillo de naipes que construyeron en Montecito a base de contratos inflados y promesas vacías, amenaza con venirse abajo. Y en el implacable mundo del entretenimiento, donde las amenazas veladas y las promesas de más revelaciones no pagan las facturas, la falta de resultados concretos está pasando factura. La relevancia en Hollywood es una moneda que se devalúa rápidamente sin contenido que la respalde. Y la suya se está esfumando a pasos agigantados. Pero la cosa no termina ahí. Angela Levin, con su mirada penetrante, cree firmemente que Meghan es la que está impulsando gran parte de esta urgencia. Ella es el cerebro detrás de esta maquinaria de relaciones públicas. No busca la reconciliación por un cierre emocional, no es por el dolor de una niña rota que busca el perdón. Es porque la óptica de ser adyacente a la realeza, de seguir vinculados, aunque sea de forma tangencial, a la institución de la corona, es absolutamente esencial para mantener el dinero fluyendo, para que la chequera siga abierta en los contratos publicitarios. La pareja mantiene un estilo de vida extravagante, la mansión, la seguridad personal que cuesta una fortuna, los aviones privados. Todo eso funciona con dinero. Y cuando ese dinero empieza a secarse, también lo hace su imagen, su aura de glamour y exclusividad. La conexión real no es solo un lazo familiar, es una marca, es su modelo de negocio. Y ahora mismo el negocio está más que tambaleante. El que mucho abarca poco aprieta y parece que los Sussex quisieron abarcar demasiado. Levin concluyó su análisis con una predicción escalofriante, una de esas que te dejan el cuerpo frío. Si no consiguen lo que quieren pronto, si el dinero deja de fluir, volverán a ir a lo nuclear, advirtió.
una bomba mediática más grande que Spare quizás. No estaba siendo dramática, estaba siendo honesta basada en años de observación y conocimiento de la psique de la realeza. Y conociendo el historial de Harry y Meghan, la cosa es que podría tener toda la razón. El reloj ya ha empezado su cuenta atrás y la siguiente explosión podría ser monumental. ¿Estaremos preparados para lo que venga? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente oscura y, si me permitís la expresión, repugnante. Archie y Lilibet, dos nombres que una vez simbolizaron un posible puente de reconciliación entre los Sussex y la monarquía, dos pequeños seres que podrían haber sido la esperanza para sanar una herida profunda, se han convertido, según los informantes más fiables, en peones en un juego de chantaje emocional del más alto nivel. Es el colmo de la manipulación digno de las más oscuras intrigas de la corte vienesa que atrapó a Sisi. Imagínate la situación. A pesar de múltiples invitaciones enviadas con la esperanza de reconstruir lazos familiares por parte del palacio para que los niños visitaran a sus familiares reales, Harry supuestamente lo ha dejado clarísimo con una frialdad que asusta, sin seguridad financiada las 24 horas del día por el gobierno, algo que por cierto ya no les corresponde por haber renunciado a sus deberes reales. No hay niños, ni abuelos, ni tíos, ni primos. Dejad que esto cale hondo, por favor, es una verdad que duele. El rey de Inglaterra, el mismo que encarna una institución milenaria y que ha sido un faro de civilización que iluminaba la mente de millones, no ha pasado más de unas pocas horas fugaces con sus nietos más pequeños. Lilibet, por ejemplo, fue presentada a Carlos bajo condiciones tensas, casi secretas, con cámaras nowhere in sight en la más estricta privacidad y con una tensión que pesaba más que los candelabros de oro del Palacio de Buckingham, como si fuese una reunión clandestina en lugar de un encuentro familiar. En cuanto a Archie, el pobre niño apenas conoce su linaje real, su herencia, su sangre, a pesar de haber nacido dentro de ella. Ha crecido lejos del eco de los castillos, de las tradiciones que definieron a su padre. Pero aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente despiadada y calculadora, donde el dolor personal se convierte en un arma. Los informantes aseguran que Harry es plenamente consciente del inmenso valor emocional que sus hijos tienen dentro de la familia. Conoce la debilidad, el amor incondicional que sienten por ellos, especialmente Carlos, quien, según se dice, está desesperado por conocerlos, por abrazarlos, por forjar un vínculo antes de que sea demasiado tarde. Es un anhelo paternal genuino, el de un abuelo que solo quiere ser querido por sus nietos. Y Harry, el sinvergüenza, desgraciada manipuladora, ese oportunista cerda que es capaz de todo por dinero, estaría presuntamente utilizando ese anhelo como arma, vinculando el acceso a los niños a las negociaciones sobre dinero, sobre estatus, sobre reconocimiento. Porque claro, es una forma de mantener la presión de torcer el brazo de la institución que no supo encajarlo. Según los asistentes del palacio, el sentimiento es claro y el mensaje contundente: si quieres una relación con tus nietos, si deseas ese preciado tiempo con la próxima generación, tendrás que ceder, tendrás que jugar el juego de Harry. Eso significaría que Carlos tendría que comprometerse, posiblemente ofreciendo arreglos de seguridad especiales para sus viajes a California, levantando protocolos gélidos que se habían instaurado a raíz del Brexit o incluso reabriendo la puerta a algún nivel de reconocimiento formal para Harry y Meghan, reconectándolos a la órbita real. Pero aquí está el problema. El rey ha llegado a su límite, como un dique que por más presión que se le ponga, se niega a romperse. Y lo que es peor, el público, ese ente observador y siempre crítico, está empezando a darse cuenta del patrón. Los comentaristas, esos halcones de la prensa real, han señalado con lupa cómo Meghan y Harry sacan a pasear a los niños selectivamente, una foto de cumpleaños por aquí cuidadosamente curada y publicada en redes sociales. Una sesión de fotos en blanco y negro por allá, siempre perfectamente escenificada, siempre lista para los medios, para el consumo masivo, para el marketing de su marca. Sin embargo, cuando se trata de la familia que comparte su sangre, la que anhela una conexión genuina, la puerta permanece cerrada como la entrada a un castillo de cristal hermoso pero inaccesible. La ironía es flagrante para una pareja que huyó para proteger la privacidad de sus hijos, ¿verdad? Y no obstante, saben perfectamente cómo usar esa privacidad como un premio de relaciones públicas, como una joya preciosa que se exhibe solo cuando conviene. El palacio lo llama manipulación, una táctica despiadada. El público, con una mezcla de lástima y hastío, lo llama triste, un espectáculo lamentable.
Pero Carlos, él está, según se dice, en voz baja, en silencio, lamentando la pérdida de algo mucho más trágico que el favor público o la reputación de la corona, la oportunidad de ser simplemente un abuelo. Y eso, amigos míos, es un golpe brutal, una herida que no cicatriza fácilmente en el corazón de un padre. El peso de la corona es inmenso, pero el peso del amor familiar a veces es aún mayor. ¿Hasta dónde llegará esta guerra silenciosa? La respuesta, me temo, sigue en el aire. Mientras Meghan Markle se presenta al público como una figura pulcra, serena y astuta en relaciones públicas, la realidad es que, según los informes más discretos pero insistentes, se esconde un lado mucho más oscuro y calculador detrás de esa sonrisa de duquesa. Y según esos informantes de la realeza, ese lado está literalmente escrito con tinta, sí, queridos míos. Según fuentes palaciegas que han presenciado el drama desde primera fila, Meghan ha mantenido un diario personal detallado, una especie de crónica paralela de su vida desde el mismísimo momento en que entró en la familia real y posiblemente incluso desde antes. Pensad menos en un querido diario adolescente de esos de hoy, me he sentido como una princesa triste y más en una documentación estratégica y meticulosa, una especie de archivo viviente. El contenido de ese diario supuestamente abarca absolutamente todo, desde conversaciones susurradas con cortesanos en los pasillos de Buckingham, esos secretos a voces que solo el palacio escucha, pasando por disputas privadas que hacían temblar los muros de los aposentos reales, crisis emocionales que la sumieron en la ansiedad y la soledad, alejándola de la imagen pública de felicidad inquebrantable. Dramas reales tras bastidores, lejos de los focos donde la maquinaria del poder ejercía su presión sin piedad. Y lo que es crucial, pruebas. Sí, habéis oído bien, pruebas. Detalles tan específicos y tangibles que podrían, según algunos, hacer volar por los aires el castillo de naipes de la monarquía. Fuentes cercanas a Meghan, esas que han estado en la órbita de Montecito, afirman que ella llevó un diario de manera obsesiva durante su tiempo en el Reino Unido. Cada evento, cada mirada, cada palabra era un dato a registrar. Desde las cenas de estado más formales, donde cada cubierto tenía su sitio y cada sonrisa era política, pasando por las reuniones de personal más tensas, donde los protocolos chocaban con las personalidades, y atreveos a imaginarlo desde las confidencias más íntimas con Harry, ese pillow talk que creían privado, hasta las confrontaciones palaciegas más directas con los altos miembros de la realeza. Todo, absolutamente todo, era material para sus anotaciones. Una fuente incluso llegó a decir con un escalofrío en la voz que Meghan documentó cada insignificancia, cada insulto velado, cada desaire, cada mirada desaprobatoria. Para ella, ese diario no era un simple pasatiempo. Ese diario es su póliza de seguro, su as bajo la manga, la carta que podría jugar en el momento preciso. Es en su frío cálculo su próxima gran oportunidad para monetizar la narrativa. Porque, y aquí viene la clave, con los lucrativos acuerdos de marca desvaneciéndose como humo en el aire de California, Netflix enfriándose hasta volverse glacial, y los sueños de podcast de Meghan reducidos a vapor, recordemos Archetypes, y su abrupto, casi humillante final, ese diario ahora posee un valor financiero significativo incalculable. Los informantes aseguran que Meghan está siendo cortejada, casi asediada por múltiples editoriales ansiosas por poner sus manos en semejante tesoro. No para un inocente libro de autoayuda o un recetario de galletas, no, sino para unas memorias reveladoras explosivas basadas en esas entradas exactas y sin censura. Imagínate The Crown, sí, esa serie que tanto ha hecho por la imagen de la monarquía, pero contada desde el punto de vista de Meghan, crudo, íntimo, sin filtros y posiblemente devastador para la monarquía. Un auténtico terremoto, una verdad incómoda, desvelada página a página. La gente, por supuesto, estaría flipando. Claro que sí, guapi. Meghan se ha mantenido en una postura ambigua, casi de esfinge, nunca confirmando la existencia del diario de forma explícita, pero tampoco negándolo. Y ese silencio, precisamente ese silencio estratégico, es poder. Es una bomba de relojería que mantiene al palacio en vilo, a la firma, en un estado de nerviosismo constante, nunca del todo segura de cuánto está dispuesta a revelar o cuándo. Después de que la famosa entrevista con Oprah fuera desglosada hasta el hartazgo, con cada palabra fact-checked hasta la saciedad, y las inconsistencias en sus afirmaciones pasadas fueran desmenuzadas sin piedad por expertos de la realeza como Angela Levin, la reputación de Meghan como narradora fiable ha recibido un golpe considerable. Así que si ella decide desatar el diario, el mundo se preguntará:
¿Es esto la verdad absoluta, una manipulación estratégica o pura ficción creada para un efecto dramático y monetario? Es el eterno debate entre la public image versus el private suffering llevada al extremo donde la propia narrativa se convierte en la herramienta principal. Aún así, la sola posibilidad de que ese diario exista y sea revelado es suficiente para hacer temblar los dorados muros del Palacio de Buckingham para agrietar esa jaula dorada. Porque nada aterroriza más a la firma que una mujer despechada, especialmente si esa mujer, además de resentimiento, tiene las pruebas en la mano. Y eso, amigos, es dinamita pura, porque el que guarda siempre tiene. Meghan Markle se enfrenta ahora a algo que probablemente nunca predijo. Y lo digo con el conocimiento de quien ha visto a muchas princesas tristes o niñas rotas enfrentarse a su destino. Es el silencio. Un silencio ensordecedor, esa clase de eco que resuena en las salas de juntas de Hollywood donde antes se sellaban acuerdos millonarios y a través de las alfombras rojas más glamurosas, donde su nombre una vez provocó ovaciones y flashes, pero ahora solo genera incertidumbre, miradas de soslayo y lo peor, ese gesto de paso por parte de los grandes peces de la industria. Es como si la maquinaria de Hollywood, tan implacable como la monarquía, le hubiera dado la espalda. Cuando Meghan dejó el Reino Unido por primera vez envuelta en una narrativa de huida y liberación, era la niña mimada de los medios. Se presentaba, o al menos así lo vendía, su equipo de relaciones públicas como la víctima de una prensa racista, de una institución quebrada por la tradición y de una fría maquinaria real que no supo encajarla. Se convirtió en el rostro de la realeza moderna, una mujer que reclamaba su poder, su voz, su propia narrativa, una auténtica heroína de cuento de hadas con un final inesperado. Oprah le dio la plataforma, el megáfono para su verdad. Spotify le dio un contrato que prometía ser una mina de oro. Netflix le dio cámaras para contar su historia, la suya, sin filtros ni protocolos. Y el público le dio su simpatía incondicional, la de una mujer que solo quería ser querida y que había sido atrapada en una jaula dorada que no era para ella. Pero la simpatía, queridos míos, como todo en esta vida, tiene fecha de caducidad, y a Meghan se le ha agotado según parece. Su podcast Archetypes, a pesar de toda la publicidad, de todo el bombo que le dieron los medios, y su equipo no logró el impacto que prometía. Fue una llamarada de corta duración, un fenómeno viral que se apagó antes de lo esperado. Spotify les desconectó la clavija sin miramientos, dejando a su equipo en la cuerda floja, en un estado de nerviosismo absoluto, y a un ejecutivo de la compañía famoso por tildar a los Sussex de grifters, aprovechados, estafadores, vividores. Un brutal golpe de relaciones públicas directo al estómago, un zasca en toda regla que reverberó en la industria. Su proyecto animado para Netflix Pearl, aquel que prometía ser su gran salto como productora y narradora de historias inspiradoras, fue cancelado antes de que viera la luz. Otra herida abierta. Su imagen pública otrora tan cuidadosamente pulida, ahora aparece sobresaturada, decepcionante y lo peor de todo para una figura mediática, volviéndose aburrida. ¿Hay algo más peligroso en Hollywood que la irrelevancia? Los consultores de marca, esos gurús que miden el pulso de la fama, están filtrando que las empresas se están echando atrás discretamente, cancelando reuniones, costeando correos electrónicos. Es demasiado arriesgada, dijo, según se informa, un ejecutivo de relaciones públicas con una honestidad brutal. Es como trabajar con una bomba de relojería de titulares negativos de escándalos a punto de estallar. Acuerdos que antes se sellaban con champán, con brindis y promesas de éxito, ahora son gosteados por correo electrónico en un silencio sepulcral que duele más que 1000 negativas. Incluso las celebridades de primer nivel, que una vez la mencionaban en entrevistas, que se hacían selfies con ella, ahora están de repente no disponibles, con sus agendas misteriosamente llenas. Para colmo de males, el público estadounidense, que en su momento fue profundamente comprensivo y la vio como una víctima, está empezando a ser escéptico. Las constantes contradicciones de Meghan en sus relatos, su reiterado uso del victimismo como narrativa principal y su autenticidad pulida para la prensa, un oxímoron, si me preguntas, a mí están empezando a cansar. El acto de la duquesa que dice la verdad, la que lo sabía todo, se ha convertido en un disco rayado, en una canción que ya nadie quiere escuchar. Resulta que es difícil llorar persecución desde una piscina del tamaño de un Palacio Montecito, ¿verdad? La óptica es implacable y el contraste entre su mansión y sus quejas es cuanto menos chocante. Incluso sus conexiones de Hollywood, esas mismas que una vez prometieron abrirle todas las puertas de la industria, están empezando a cerrarlas, a mantenerlas bajo llave. Porque aquí está la dura verdad, la lección más cruel que te enseña Hollywood: nadie quiere ser daño colateral en la gira de redención de otra persona.
Y Meghan, ella se está dando cuenta de algo aún más aterrador que ser odiada, más devastador que los titulares negativos, está siendo ignorada. Y eso, para alguien que ha vivido de la atención pública, que se ha alimentado de los focos y los aplausos, debe ser un golpe brutal, un silencio que retumba en el alma como el vacío que dejó Diana. ¿Será este el fin de su cuento de hadas hollywoodense? Solo el tiempo y sus próximos movimientos estratégicos lo dirán. Durante años, el rey Carlos intentó ser el pacificador, el patriarca silencioso que mantenía unida a la fracturada familia real con guantes de terciopelo y, seamos sinceros, una chequera generosa. Una táctica que recordaba a aquellos monarcas medievales que usaban oro para callar rebeliones. Se mordió la lengua a rabiar durante la publicación de Spare, ese libro que no fue un susurro sino un cañonazo directo a la línea de flotación de la monarquía. Asintió con resignación, casi con una paciencia infinita, ante la entrevista con Oprah, donde se expuso la imagen oficial de la jaula dorada con una crueldad sin precedentes. E incluso tragó el circo mediático de los Sussex, ese desfile constante de quejas y victimismo en nombre de mantener las puertas abiertas a la reconciliación familiar por el bien de la corona y sobre todo por el de sus nietos Archie, Lilibet, los inocentes peones en esta guerra. Pero ahora esa puerta está cerrada. Y no es una metáfora. El rey dice que finalmente ha tenido suficiente. Y cuando un monarca tan paciente como Carlos III, que ha dedicado su vida a la discreción y el deber, llega a este punto, la cosa es que es muy grave. Ha tenido suficiente de las amenazas públicas, de esas veladas o no tan veladas insinuaciones sobre futuras revelaciones que penden como una espada de Damocles. Suficiente de las minas terrestres mediáticas que los Sussex sembraban a cada paso, haciendo que cualquier aparición real fuera un campo de batalla. Y sobre todo suficiente de las súplicas de dinero tras bastidores disfrazadas, de búsqueda de sanación emocional, de un acercamiento que siempre venía con un precio, como si las heridas familiares se pudieran cerrar con transferencias bancarias. Carlos, según los informes más cercanos a su círculo íntimo, cree que Harry ya no actúa como un hijo. No hay rastro de la lealtad filial o el respeto. Se comporta más bien como un cliente de negocios, un socio que solo busca su propio beneficio. Un cliente, para ser más precisos, que sigue haciendo retiros emocionales de la reputación de la familia, extrayendo salseo y drama, sin depositar una sola pizca de responsabilidad en la cuenta, sin una rendición de cuentas. Y Carlos pues ha cortado la cuenta. Ha cerrado el grifo. Es un movimiento digno de la maquinaria del poder implacable cuando decide serlo. Se acabaron los arreglos silenciosos y tácitos que el palacio concedía con discreción, como los suplementos de seguridad extra para sus vidas de lujo en California, el apoyo para viajes privados en jets por el mundo, y esas discretas ayudas financieras a través de fideicomisos y patrimonios que eran verdaderas cuerdas de salvación. La palabra susurrada con reverencia dentro del palacio es que Carlos ha instruido a sus asesores legales y financieros para que detengan todos los pagos adicionales fuera de lo que es legalmente obligatorio. Así es, no más estipendios reales, no más financiación del sueño californiano de los Sussex con el dinero de los contribuyentes británicos. Es un golpe brutal, un giro radical en la relación económica. En privado se dice que Carlos está devastado, y es una tragedia personal que se suma a la del monarca. A pesar de todo el dolor, a pesar de las humillaciones públicas y las acusaciones hirientes, aún albergaba esperanzas de arreglar las cosas con su hijo, de remendar esa tela familiar desgarrada. Y lo hacía sobre todo por el bien de sus nietos, de Archie y Lilibet, esos pequeños que apenas conoce y a quienes vio convertidos en moneda de cambio. Pero el comportamiento de Harry en los últimos meses, incluyendo las amenazas de un Spare 2, una secuela aún más destructiva, la manipulación en torno a Archie y Lilibet, y su escalofriante comentario público de cuánto tiempo le queda refiriéndose a la salud del rey supuestamente, endurecieron el corazón del rey como el hielo que aprisionaba a Sisi, un punto de no retorno. Y Carlos no solo está enviando un mensaje a Harry, está enviando un mensaje claro y contundente a toda la institución, a la firma y al mundo entero. El mensaje es inequívoco: la monarquía no será extorsionada emocionalmente. No por la prensa sensacionalista que siempre busca el titular fácil, no por los extraños que intentan sacar provecho de su nombre, y ciertamente no por exmiembros de la realeza que se han convertido en influencers de la victimización monetizando cada queja. La maquinaria del poder se ha blindado. ¿Qué sucede ahora? Esa es la verdadera pregunta, la que nos quita el sueño. Harry, una vez amortiguado por el apoyo real por el manto protector de la corona, ahora está financieramente solo.
y Meghan pues tendrá que encontrar otra narrativa para vender otro salseo que funcione, porque la marca de duquesa distanciada ya no tiene el mismo impacto sin el dinero real que la respalde, sin el decorado de la opulencia que el palacio pagaba. La partida ha cambiado y las reglas también. Y en esta nueva era, la corona ha dejado claro que el deber está por encima del drama personal y el legado por encima de la fama instantánea. Muy bonito, sí señor. Si el rey Carlos está discretamente desconsolado, si ese padre que solo quería ser querido por su hijo ha sido herido hasta el alma por el comportamiento de Harry, el príncipe William, es todo lo contrario. Detrás de esa calma, de esa diplomática fachada que proyecta al mundo como futuro monarca, se esconde un hombre que, según los informes más fidedignos, hierve con una década de furia contenida. Una ira que ha estado cocinándose a fuego lento, alimentada por cada traición, por cada ataque público. Y los informantes más cercanos, esos que lo ven de cerca, aseguran que el futuro rey, el guardián de la corona, finalmente ha llegado a su punto de ruptura. No es un estallido, es una decisión fría y calculada. Durante años, William observó con una paciencia digna de Sisi en la corte vienesa cómo su hermano menor deshilachaba el tejido real hilo por hilo con una serie de decisiones autodestructivas. Primero vino la bomba de Oprah, aquella entrevista que lo petó a nivel mundial, una detonación mediática que sacudió los cimientos de la monarquía como pocas veces se había visto. Luego llegó Spare, un libro que no dejó títere con cabeza, un ajuste de cuentas personal disfrazado de memorias que se convirtió en una herida abierta en la historia de la humanidad, al menos para los Windsor. Y después el documental de Netflix en el que William fue acusado de todo desde frialdad emocional hasta traición absoluta, pintándolo casi como el villano de una tragedia griega. Y a pesar de todo ese torbellino de acusaciones, de esa guerra silenciosa en la prensa, William permaneció en silencio. No por debilidad, no por miedo al escrutinio público, sino por un profundo sentido del deber, un compromiso inquebrantable con la institución que estaba destinado a liderar. Sabía que no solo se estaba protegiendo a sí mismo, a su propia imagen, a su vida privada, estaba protegiendo a la corona, la maquinaria del poder que representa la estabilidad y el futuro de su país, el legado de siglos. Una responsabilidad que iba mucho más allá de las disputas personales. Pero ahora la presa se está resquebrajando, y no es solo el ataque personal lo que ha colmado el vaso. No olvidemos que Harry y Meghan no solo atacaron a la institución, a la firma, a esa máquina imparable, atacaron directamente a la esposa de William, a Catherine, la princesa de Gales, el pilar sobre el que se asienta su propio futuro. Los golpes no tan sutiles de Meghan sobre Kate en Archetypes en el podcast, esas pullas apenas veladas que pretendían socavar su imagen. El incómodo drama del vestido de la niña de las flores, un pequeño incidente magnificado hasta lo absurdo. Y la insinuación de que fue Kate quien hizo llorar a Meghan y no al revés, a pesar de las versiones contradictorias, fueron todos ataques profundamente personales, dirigidos con una precisión de francotirador. Un ataque que para William fue un golpe en el corazón de su propia familia. William se ve a sí mismo, y con razón, como el puente entre el glorioso reinado de su abuela, la reina Isabel II, y el futuro de la monarquía británica. Su trabajo no es solo ser un buen hermano o un confidente para Harry, es ser un buen rey en espera, el garante de una tradición que ha sobrevivido guerras y revoluciones. Y si eso significa cerrar la puerta a Harry indefinidamente, si eso implica cortar lazos con quien considera una amenaza para la estabilidad de la corona, que así sea. Es una decisión dolorosa, pero que nace de la necesidad de proteger lo que más valora. Los dos hermanos, según se informa, no han hablado directamente en meses, ni siquiera en cumpleaños, aniversarios o durante hitos familiares clave, momentos que antes eran sagrados para ellos. Es un cisma total, una fractura que parece irreparable. Y mientras el público todavía fantasea con una dramática reunión de los Windsor con abrazos reconciliadores dignos de una película de Hollywood, William, según los informantes, no está interesado. No sin una disculpa pública completa por parte de Harry, no solo de dientes para afuera, sino una auténtica rendición de cuentas. No sin el fin absoluto de los ataques mediáticos, de esas apariciones constantes en televisión y de esos libros llenos de salseo. Y definitivamente no mientras otro libro, un Spare 2 o como quieran llamarlo, recordemos que Angela Levin ya lo predijo, cuelga como una guillotina sobre la cabeza de la firma, amenazando con nuevos secretos y nuevas heridas. Es el fin de una era para la relación entre los hermanos y el comienzo de una línea inquebrantable que William ha trazado con determinación. La corona primero. Catherine, la princesa de Gales, ha jugado una partida a largo plazo, una estrategia digna de las más hábiles reinas del pasado,
con una elegancia, compostura y determinación que la han mantenido no solo en pie, sino por encima de la refriega. En un juego donde otros arrojaban leña al fuego sin pensar, ella rara vez se inmutó, mantuvo el tipo incluso cuando Meghan Markle arrojó un lanzallamas a la narrativa palaciega, quemando puentes y reputaciones a su paso. Pero ahora las fuentes más cercanas a los círculos reales afirman que la futura reina ha tenido suficiente. Y aunque puede que no esté emitiendo declaraciones oficiales ni concediendo entrevistas explosivas, su silencio ya no es pasivo. No, es un silencio cargado de intención de decisión, un mensaje claro y contundente en sí mismo. Informantes cercanos a la Casa de los Gales que han sido testigos de la tormenta desde dentro dicen que Kate se ha convertido en una de las voces de la razón más fuertes, más influyentes en el círculo íntimo de la monarquía. Mientras el rey Carlos todavía lucha con la culpa paternal, con ese anhelo de padre que no termina de asumir el portazo de Harry, y William arde de justa indignación con la furia contenida de una década de ataques, Kate es, según se informa, quien dice lo que nadie más se atreve a pronunciar en voz alta: que se vayan, dejadlos marchar. Sigamos adelante. Es una pragmática, una mujer de acción, no de sentimentalismos innecesarios. No olvidemos que Kate fue, de hecho, uno de los primeros objetivos reales en el ataque mediático de Meghan y Harry. El infame escándalo del vestido de la Niña de las Flores, una minucia magnificada hasta el absurdo. Los titulares de Me hizo llorar que pintaron a Catherine como la villana fría y sin corazón. Y las sutiles indirectas, las sombras lanzadas en el podcast Archetypes, fueron todas puñaladas de relaciones públicas cuidadosamente dirigidas, dagas de hielo lanzadas con precisión milimétrica. Y a pesar de todo, Kate mantuvo la gracia, esa elegancia innata que la ha caracterizado siempre. Nunca se rebajó, nunca se dignó a responder públicamente con la misma moneda. No necesitaba hacerlo. El mundo vio su calma, su compostura imperturbable, su inquebrantable compromiso con el deber y el contraste con las teatralidades mediáticas de Meghan. Lo decía todo sin necesidad de palabras, mostrando el abismo entre la public image versus private suffering. Pero detrás de los muros del palacio, donde la maquinaria del poder funciona sin cesar, Catherine ha sentido la presión durante mucho tiempo. Sus amigos confidentes discretos dicen que todo el impacto del fallout de la entrevista de Oprah la afectó profundamente. No solo por lo que se dijo, por las acusaciones vertidas, sino por cómo afectó, cómo dañó la monarquía misma, esa institución que ella ha pasado años ayudando a estabilizar, a modernizar, a fortalecer. Los ataques no solo hirieron su imagen personal, sino que dañaron el andamiaje, el corazón de la corona. Era un ataque directo a todo lo que ella representa y por lo que trabaja día a día. Ahora con Harry presionando para lanzar un Esper 2, una secuela que promete ser aún más destructiva que la original. Con Meghan supuestamente sentada sobre la bomba de un diario explosivo, ese arma secreta cargada de secretos y resentimientos. Y con Carlos siendo chantajeado emocionalmente a través de sus nietos Archie y Lilibet, los inocentes peones en esta guerra, Kate se dice ha trazado una línea dura e inquebrantable. Una línea en la arena de la historia de la monarquía que no se cruzará. No más acercamientos inútiles, no más ramas de olivo ofrecidas a quien no las valora. La familia Gales avanza centrada con una determinación férrea en sus hijos, en sus roles futuros como pilares de la corona y en el futuro de la monarquía. El pasado, ese drama, ya agotado, ese circo sin fin, ese es el peso, la carga de otra persona. Una decisión pragmática, quizás dolorosa para una mujer que, como la misma Diana, ha vivido bajo la lupa, pero innegablemente necesaria para la supervivencia y la dignidad de la corona. Kate ha sabido, como en un buen salseo español, que a veces el silencio más elocuente es el que pone punto final a la historia. Mientras los Sussex se hunden cada vez más en sus propias artimañas mediáticas, en un torbellino de acusaciones, amenazas y dramas públicos que ya empiezan a cansar el príncipe y la princesa de Gales, están discretamente centrados en algo muy diferente: su futuro y, lo que es más importante, el futuro de la monarquía misma. Olvidad las entrevistas llamativas en horario estelar, las series documentales de Netflix llenas de salseo y las portadas de revistas diseñadas para impactar. William y Kate están haciendo movimientos que hablan volúmenes, que resuenan con la historia sin pronunciar una sola palabra fuera del protocolo. Mientras Meghan y Harry lanzan indirectas sobre diarios secretos, exigen disculpas que no parecen llegar y coquetean con acuerdos para contarlo todo un todo que ya parece haber sido contado 1000 veces, William y Kate están mostrando al mundo cómo es el verdadero deber real. Trabajan en silencio, apoyan causas benéficas, crían a sus hijos bajo el escrutinio público y construyen un futuro sólido ladrillo a ladrillo para la institución que representan.
sin drama, sin ultimátums, solo dedicación inquebrantable. Los críticos, aquellos que siempre buscan el fallo, han intentado tildar de extravagante su decisión de establecerse firmemente en una histórica finca de echar raíces en la tierra de la monarquía. Pero la mayoría de los británicos no están de acuerdo con esa visión reduccionista. En un momento de incertidumbre nacional de división cultural, la idea de que el próximo monarca y su reina en espera echen raíces sólidas en un lugar históricamente significativo no solo es tranquilizadora, es inspiradora. Es un faro de estabilidad en la tormenta. Es también una contraposición sutil pero contundente a la mansión de Montecito, esa jaula dorada donde el privilegio grita a los cuatro vientos, las quejas son aún más ruidosas, y los títulos nobiliarios, por más rimbombantes que sean, no coinciden con el temperamento ni con la voluntad de servicio. William y Kate están haciendo con una calma regia lo que Harry y Meghan se niegan a crecer en sus roles a asumir la responsabilidad. Mientras los Sussex persiguen titulares efímeros, los Gales están construyendo historia, escribiendo su propio legado no en un diario secreto, sino en el servicio público. Después de años de caos, de confrontación constante y de titulares que hacían temblar la corona hasta sus cimientos, el mensaje del palacio nunca ha sido tan claro. La firma, esa maquinaria del poder que todo lo envuelve, ha terminado de jugar el juego de los Sussex. Se acabó. No más negociaciones secretas en las sombras, no más manipulación emocional usando a niños inocentes como peones en una partida de ajedrez y absolutamente no más drama disfrazado de mi verdad. La monarquía británica magullada por los ataques sí, pero no doblegada avanza oficialmente. Y lo hace sin Harry y Meghan. Y francamente no los persiguen, no les ruegan que vuelvan. De hecho, detrás de los muros del palacio, el cambio ha sido sutil pero sísmico, un terremoto silencioso. Carlos, con el corazón roto pero firme en su deber, ha trazado su línea financiera en la arena cerrando el grifo de los estipendios reales. William, el guardián de la corona, ha pasado la página emocional con la furia contenida transformada en una determinación de hierro para proteger a su familia y a la institución. Y Kate, la princesa de Gales, con regia precisión, ha ayudado a reforzar una unidad familiar construida sobre el deber y la discreción, no sobre el escándalo o el espectáculo mediático. Silenciosa estratégicamente, la realeza ha dejado de reaccionar a cada embestida, y eso, más que cualquier declaración oficial o réplica en la prensa, ha sido la declaración más poderosa de todas: la calma de la tormenta. Mientras tanto, la monarquía sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, lo que ha hecho durante siglos: mostrarse. Cumplir con sus deberes públicos, participar en compromisos benéficos, ejercer diplomacia, proyectar poder blando a través de la influencia cultural y el servicio. Una relevancia silenciosa y constante construida no sobre el escándalo del último salseo, sino sobre el legado, la tradición y el servicio a la nación. Y ahora, mientras los Sussex, según se informa, se apresuran a cambiar de marca nuevamente, a reinventarse para un público que ya empieza a ignorarlos y coquetean con nuevas memorias documentales y diarios de venganza, la familia real avanza con una nueva generación. William y Kate, Sophie y Edward, incluso los jóvenes hijos de los Gales, cada uno de ellos asumiendo sus roles con aplomo y dignidad, comprendiendo el verdadero significado de la palabra deber. Harry y Meghan pueden creer que su ausencia es una protesta, un acto de rebelión contra la maquinaria del poder, pero la monarquía lo ve por lo que es una oportunidad para respirar de nuevo, para dejar atrás el drama y enfocarse en el futuro. Han cerrado la puerta con dignidad. Y aunque Harry aún pueda llamar con sus amenazas veladas y Meghan aún pueda amenazar con incendiar el lugar con una nueva entrada de diario, la corona permanece inamovible como un faro antiguo. Las puertas reales están cerradas, los cofres están sellados. Y si algo nos enseñó esta saga es que la resiliencia de la institución, por más que intenten derribarla con sus verdades y sus dramas, a veces supera incluso a la más ruidosa y mediática de las tragedias personales. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya resultado muy interesante. Pido un like por esta intensa saga real. Si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticono en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao!